Bueno, damas y caballeros, creo que dentro de los tiempos, como buen ingeniero industrial, el ingeniero Sagástegui desarrolló su ponencia. Hay una serie de facetas y puntos de vista que a través de las preguntas ya se han hecho llegar. Y sin mayor dilación ya pasamos a la primera consulta. Literalmente, usted habló del cambio climático. ¿Cuál cree usted que sería el papel del ingeniero industrial para poder afrontar el cambio climático, sobre todo en el Perú? Bien, yo creo que en primer lugar, repitiendo lo que dije al finalizar mi presentación, es tratar de caracterizarlo y entenderlo de manera adecuada. Curiosamente, en el Perú todavía no tenemos toda la información que deberíamos tener sobre qué está sucediendo, por ejemplo, con el calentamiento relativo de algunas zonas, el enfriamiento de otras y cómo esto está afectando las áreas cultivables. Se mencionó, por ejemplo, que antes la quinoa solo podía cultivarse a partir de 2.000 metros de altura. Ahora vemos que se está cultivando mucho más bajo. La primera tarea entonces es ayudar a entender bien, a generar información, a generar datos, si me permite pararme, prefiero estar parado, a generar datos, información fidedigna a partir de la cual actuar. Pero más que eso, uno de los temas centrales que va a plantear el cambio climático es la eficiencia energética. Yo creo que una tarea que van a tener los ingenieros industriales del futuro es diseñar maneras de utilizar la energía más eficientemente, que van desde sistemas de generación de energía, microcentrales, que van a aislamiento, uso más eficiente de todo tipo de recursos energéticos, etcétera. En fin, hay toda una lista de áreas muy específicas en las cuales es posible que el ingeniero industrial de la actualidad y los ingenieros industriales del futuro aporten soluciones, aporten planteamientos, ayuden a desarrollar nuevas tecnologías. Pero lo más importante, nuevamente, y discúlpeme que sea tan machacoso, es ayudar a entender bien el problema. La siguiente consulta: ¿cuál es el consejo que le daría a los jóvenes para no perder la motivación a través del tiempo? Y a modo de segunda consulta, motivación por ir de acuerdo a los cambios en la sociedad. Esa es una tarea muy difícil. Miren, la motivación es algo interior. Es algo que nosotros mismos nos planteamos. Tiene que venir del interior, tiene que venir de la conciencia, tiene que venir de una apreciación del momento que vivimos y quiénes somos. Para mí hay una palabra clave que creo debe definir el accionar de toda la generación de jóvenes como ustedes, sobre todo en este periodo de cambio. Y esa palabra es responsabilidad. Es la idea de que somos responsables por buscar soluciones, ideas. Y si internalizamos y nos damos cuentas y aceptamos esa responsabilidad, yo creo que la motivación surge de ella misma, surge de la aceptación de esa responsabilidad. Pero hay una palabra más que yo no sé si ustedes la han escuchado, una frase más, que en la época que yo era estudiante, hace 50 años, poco más de 50 años, nos marcó a toda una generación. Y esa frase es vocación de servicio. En mi generación nos sentíamos obligados. Cuando yo di el discurso de despedida de mi promoción, a nombre de mi promoción en la Facultad de Ingeniería Industrial, el 12 de diciembre de 1965, lo que les dije, somos en ese momento un grupo privilegiado de jóvenes que hemos tenido acceso a una educación de calidad en una de las mejores universidades en su campo en el país, y somos un pequeño grupo, y eso genera una responsabilidad sumamente importante. Lo que yo quisiera
es que esta concepción de vocación de servicio, de ir más allá de uno mismo, de la familia inmediata, y pensar en la sociedad en su conjunto, que esta noción de responsabilidad sea algo que los motive a todos ustedes durante los próximos años. Lo van a necesitar. Vamos a pasar a la tercera consulta. ¿Qué aportes ha tenido en el pensamiento baconiano en el desarrollo de la ingeniería industrial? Bien, directamente es un poco difícil. Imagínense, el pensamiento baconiano se hizo en el siglo XVII. Todavía no había la revolución industrial, la palabra industria prácticamente no existía. En esa época todo se fabricaba artesanalmente. Pero miren qué curioso. Bacon fue uno de los primeros que planteó la reivindicación del trabajo del artesano, del hombre práctico, de lo que llamaríamos ahora el ingeniero. En la época de Bacon, que venía de la Edad Media, la escolástica y todo, los más prestigiosos, las carreras más importantes eran las que tenían que ver con lógica, retórica, discusiones abstractas. Sin embargo, a los artesanos que producían herramientas, que hacían edificios, construían iglesias, se les consideraba como algo de segunda categoría. Esos son artesanos, no son intelectuales como nosotros, es lo que planteaban. Bacon, al plantear esa idea de que había que unir la teoría, el concepto, la abstracción con la práctica, reivindicó el trabajo ingenieril. En ese sentido, diría yo, habría que pasar muchos años. La ingeniería industrial como profesión tiene 120, 150 años, nada más. Lo que aportó Bacon fue el reconocimiento que el trabajo práctico, que las soluciones prácticas, que el hacer cosas con las manos, que el meterse dentro de una planta, de una fábrica, que entender un proceso productivo era tan valioso como resolver un teorema matemático. Entonces, de una manera muy distante, pero muy efectiva y muy importante, el énfasis en la práctica que tenía Bacon es el que está proporcionando el sustento de lo que es no solamente la ingeniería industrial, sino todas las ingenierías. Creo que esta pregunta está fuertemente vinculada con la inmediata anterior. ¿Qué hacer para que la desigualdad económica existente en América Latina sea cada vez menor? Son muchas cosas las que hay que hacer, no hay una sola. En primer lugar, yo diría hay una cosa que es previa. Las soluciones ya están dadas. Diría yo, falta indignarse. Lo primero que habría que hacer es recuperar esa capacidad de indignarnos ante estas desigualdades, ante estas inequidades, ante estos abusos, y la indignación es el paso inicial para la acción, no aceptarlo. Y segundo, informarse bien qué tipos de políticas se dan y no simplemente aceptar todo lo que les dicen. Desgraciadamente estamos viviendo en nuestro país y en buena parte de la región en un mundo en que la información que nos presentan todos los medios de comunicación masiva e incluso muchas de las redes sociales son muy sesgadas y nos machacan una tras otra idea: crecimiento, mercado, inversión privada, el Estado es malo, la sociedad civil son todos unos sinvergüenza, como si el hecho de acumular riquezas y dinero fuera lo único que nos hace desarrollar. Yo creo que parte de la tarea que tienen por delante ustedes también, como paso previo a reducir las desigualdades, es cuestionar esta sabiduría convencional, informarse y darse cuenta de que hay toda una larga historia en la teoría y la práctica y la experiencia real del crecimiento económico que nos dice que el crecimiento por sí solo no basta. Para mejorar la calidad de vida se requiere un crecimiento equitativo, una redistribución de recursos de los que más tienen a los que menos tienen, y quien tiene que hacer eso es el Estado. Y si el Estado no está en capacidad de hacerlo por el momento, podemos hacer trabajos nosotros, pero la tarea central es poner al Estado en capacidad de cumplir con la función que debe de cumplir y no criticarlo, no tirarlo abajo, no desmantelarlo, sino hacer que funcione de manera efectiva. Yo creo que esa va a ser la única manera práctica, pero todo esto pasa primero por indignarse, por no aceptar, por
cuestionar la sabiduría convencional y porque ustedes, cada uno de ustedes, busque cuál es el camino que desde su propio ámbito de acción pueden emprender para ayudar a resolver este problema. La siguiente pregunta para el ingeniero Sagasti: ¿hacia dónde apunta la ingeniería industrial? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿Por dónde debamos de comenzar? Y la penúltima pregunta, ingeniero. Ya. Esto es una pregunta muy difícil de contestar. Si quieren ustedes, si en algún momento entran a mi página web, yo puedo colgar algo que escribí hace casi 20 años, que esa misma pregunta me la hicieron en la facultad, en un congreso de estudiantes de ingeniería industrial. Yo creo que está cambiando muy, muy rápidamente. Pero si yo tuviera que escoger a dónde me gustaría que evolucione la ingeniería industrial, es en la dirección de dar respuestas a estos desafíos que les he planteado, es en la dirección de tomar conciencia de que estamos en una situación material y que tenemos condiciones privilegiadas para enfrentar un cambio brutal que se le viene a todo el mundo. Y habría que ver cómo podemos, como ingenieros industriales, diseñar las formas y las maneras y ponerlas en prácticas de aprovechar las oportunidades que nos dan nuestras condiciones materiales y los cambios que se vienen, al mismo tiempo que minimizamos sus efectos negativos. Y esto de arranque llevaría currículum sobre qué hacer en energías renovables, llevaría, por ejemplo, a ingeniería para productos naturales y el aprovechamiento de la biodiversidad de los ecosistemas, llevaría a cómo adaptar la construcción de infraestructura de tal manera de adecuarla a los cambios que se van a venir en un terreno, en un territorio tan difícil y agreste como el nuestro. Y iría en la dirección de cómo identificar aquellas áreas de las industrias de tecnología avanzada que podemos nosotros aprovechar y utilizar si es que construimos una capacidad. Es decir, hay 5 o 6 grandes temas, pero todos apuntan en la dirección que he tratado de transmitirles. Y es la dirección de aprovechar estas oportunidades que se nos vienen en un momento en el cual el mundo está enfrentando y enfrentará cambios fundamentales. Y recuerden, en 50 años, pregúntense lo que yo me estoy preguntando ahora: ¿cómo es que cambió la manera en que veo mi propia profesión? Y van a ver que va a ser muy, muy distinta. Vamos ya a la última consulta. ¿Cuáles deberían ser los cambios que debemos realizar las personas para que cambie el rumbo actual del mundo? Yo simplemente quisiera repetir lo que les he dicho, esas 2 palabras que me parecen clave. Responsabilidad, una vez más. ¿Por qué? Porque si somos personas responsables, en primer lugar tratamos de entender lo que le está pasando al mundo ahora y qué es lo que podríamos hacer nosotros dentro de él. Este concepto de responsabilidad. Y una vez que entendamos esto, nuevamente, la idea de vocación de servicio. Hubo una pregunta sobre motivación. Y yo creo que, como les dije, esa motivación viene de adentro. Y viene de adentro de un sentido profundo de responsabilidad por nosotros mismos, por los que nos rodean, por el planeta, por la preservación de la vida y de la especie humana, por un lado, y por una vocación de servicio, de poner en práctica, de trabajar en todos y cada uno de los ámbitos. No hay ámbito muy chico, hay desde las cosas pequeñas alrededor. En última instancia, es responsabilidad en un ámbito pequeño y todos y cada uno de ustedes puede hacer eso, todos. No hay excusa alguna. Y también responsabilidad, algunos tenemos la suerte y el privilegio de poder ejercerla en ámbitos progresivamente más amplios. Pero todo pasa en última instancia por el tema de responsabilidad y vocación de servicio. Yo les agradezco, ingenieros, es una oportunidad para mí muy agradable poder enfrentarme con todos. Muy reconocidos. Muchas gracias, ingeniero. Y por favor, nos espera unos instantes. Vamos a pedir de que puedan subir al estrado en primera instancia el señor Jorge Ocampo, presidente del comité organizador del 25º CONEI, a quienes les pido por favor fuertes aplausos. Así como ya el señor Gianmarco Hernández, gerente administrativo del CONEI. Déjame tomar fotos ahí. Quienes van a hacer entrega a nuestro distinguido ponente.
tanto de una... Por favor, Jorge. Ingeniero, por su charla magistral que creo que ha cautivado a todos nosotros, le hacemos entrega de este reconocimiento, esta placa y este diploma a nombre de todo el comité organizador del 25 Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Lo ponemos ahí, si me ayudan.